bien, hace una semana, específicamente el sábado pasado, nuestra invitada, la pastora Rosalba, nos compartió una palabra impresionante. Si usted no pudo venir o si usted asistió el domingo, yo igual le voy a hacer una pequeña recomendación. Me gustaría que usted escuchara esta enseñanza que ella tituló Salvación Integral. Fue una palabra que realmente puedo decirle hoy se convirtió en una de mis favoritas. Entró en las 25 más favoritas, pensando en el celular. Y realmente fue algo increíble. El efecto de esa enseñanza en mi vida fue maravilloso. Y por eso hoy deseo retomar un versículo que ella nos compartió, Isaías capítulo 53. Versículo 4 dice la palabra de Dios lo siguiente: ciertamente llevó él, Jesús, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ahora, este pasaje en específico que nos habla, ella nos hablaba de la salvación, que Jesús vino a ofrecernos una salvación integral. Pero dentro de ese pasaje que ella nos compartía de Isaías 53, este versículo en particular nos habla de una obra específica de Jesús, que es la sanidad. Hace un par de semanas pude compartirle a usted que Jesús vino a traernos libertad, a comprarnos del yugo que teníamos del pecado, de estar atados a la maldición de la palabra, de la ley, a la maldición de ser hijos del diablo, de Satanás. Pero Jesús no solamente vino a darle libertad a los cautivos, vino también a traer sanidad. Y por eso hoy esta enseñanza la titulé Sanidad Integral. ¿A qué vino Jesús? A darnos sanidad integral. Él mismo dice en Lucas capítulo 4, versículo 18 al 21, este propósito. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ahora usted y yo vamos a leer lo que sigue. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿A qué vino Jesús? A sanar a los quebrantados de corazón. Y luego él sigue diciendo: vine a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y luego, enrollando el libro, se lo dio al ministro, se sentó, y todos los ojos de los que estaban en ese lugar, en la sinagoga, se fijaron en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Entonces Jesús vino a traer a nuestra vida sanidad integral. Ahora quisiera pedirle que usted me ayudara a definir estas dos palabras, sanidad e integral. ¿Qué entiende usted por la palabra sanidad? Vamos a ver, le pido a usted que me colabore ayudándome en esta mañana a definir esa palabra. ¿Qué entiende usted por sanidad? Libre de dolor. ¿Qué más? Sanación. ¿Cómo? Resolución de la enfermedad. Muy bien, eso es un concepto muy médico. Hay una resolución de la enfermedad. Bien, ¿qué más? ¿Qué es para usted sanidad? Salud. Tener bienestar. Excelente. Esa es una buena definición, es tener bienestar. Cuando uno busca en el diccionario la palabra sanidad, el diccionario le dice a uno: sanidad, calidad de estar sano. Significa estar bien, tener bienestar, sentirse saludable, sentirse por dentro fármaton. Dígale de lado fármaton. ¿Sí? Nos sentimos fármaton. De eso se trata la sanidad, sentirnos bien, que haya en nuestra vida bienestar. Ahora, la segunda palabra, integral. ¿Qué es para usted la palabra integral? En todos los aspectos. ¿Qué más? Completa. Que cobija todo, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que Cristo vino a traer a nuestra vida? Bienestar total. Un bienestar absoluto. Porque Dios no nos ve a nosotros como seres ahí divididos. Dios nos ve como un ser integral. Y por eso Jesús vino a ofrecernos una sanidad integral. Ahora, ¿en qué consiste esa sanidad? ¿En qué consiste ese bienestar completo o total? En primer lugar, Jesús vino a traer sanidad espiritual. A que espiritualmente nos sintamos bien. A que espiritualmente nos sintamos completos. Que nos sintamos realizados en nuestra área espiritual. Pablo dice algo interesante en Romanos capítulo 3, versículo 23. Él dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria del Señor. O sea, cuando yo nazco, por más bueno que sean mis papás y mi mamá, yo nazco con un principio llamado el pecado original. Todos tenemos, levante la mano y diga: yo tengo pecado, principio de pecado. Yo nací en principio, como dijo David: en pecado fui concebido.
porque en nosotros está el principio de Adán. Dice que el pecado entró al mundo por el primer Adán. Adán falló, Adán desobedeció y el principio del pecado es una realidad sobre nuestra vida. Y por eso Pablo dice, todos pecamos. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Estar destituido de la gloria del Señor, de la gloria de Dios, de tener una relación con Dios. Entonces todos en algún momento de nuestra vida estuvimos separados de Dios. Entonces Jesús dice, yo lo primero que quiero ofrecerle en la integralidad del ser humano, en su espíritu, en su alma y en su cuerpo, lo primero que quiero ofrecerle es sanidad espiritual. Que él vuelva a tener una relación como fue diseñada y como fue planeada en el jardín del Edén. ¿Cómo era la relación entre Dios y Adán antes de que éste desobedeciera? Era una relación armoniosa. El hombre, Adán, podía escuchar audiblemente la voz de Dios. Él entendía directamente, no había interferencias para escuchar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Ahora, ¿qué hizo Jesús a través de la obra de la cruz? Restauró una relación que se había dañado por el pecado. Ahora, ¿cómo obtenemos esa sanidad espiritual? Es la pregunta. Y Pablo dice en Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10, la forma de restaurar nuestra vida espiritual. ¿Cómo obtener sanidad espiritual? Entonces Pablo nos da dos condiciones en Romanos 10, 9, 10. Dice, confesando con tu boca que Jesús es el Señor. Entonces diga conmigo, yo tengo que confesar con mi boca que Jesucristo es el Señor o el Hijo de Dios. Y aún dice entonces Pablo, la segunda condición para obtener una restauración, para obtener un bienestar espiritual es, debo creer en mi corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Y entonces dice, la consecuencia de estas dos premisas es salvación, restauración de nuestra vida espiritual. ¿Tú quieres ser una persona restaurada espiritualmente? ¿Quieres relacionarte nuevamente con Dios? Tienes que confesar con tu boca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y tienes que creer en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. En ese instante se produce una sanidad espiritual. Y la palabra de Dios dice en Juan capítulo 1, versículo 12, que Él entonces nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Diga conmigo, yo soy hijo. Levante la mano, por favor, y diga conmigo, soy hijo de Dios. O soy hija de Dios. Diga conmigo, soy hijo. Pero no es por los méritos de un hombre que nosotros podemos ser llamados hijos o hijas de Dios. Es por los méritos de Jesucristo, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Producto de esa obra, hoy yo tengo esa potestad de ser llamado hijo de Dios. Cuando uno lee Romanos capítulo 5, en el versículo 19 en adelante, ahí dice, el primer Adán trajo el pecado, pero el segundo Adán trajo justicia. Nos puso en paz con el Señor. Y ahí obtenemos nosotros entonces una sanidad espiritual. Inmediatamente lo que estaba muerto viene a vivir. Porque mire la condición, dice, si confiesas con tu boca y crees en tu corazón en la resurrección, tú también experimentarás la resurrección espiritual. La fe es la que activa esa condición de restauración espiritual. Ahora, Colosenses capítulo 1, versículo 13 al 14. El apóstol Pablo nos dice lo siguiente, el cual, Cristo, o Dios, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces usted y yo pertenecemos ¿a qué reino? Al reino del Hijo. Diga conmigo, yo pertenezco al reino del Hijo. Vamos, usted está predicando conmigo esta mañana. Si no, usted está, yo no sé en qué reino, pero yo estoy en el reino del Hijo. Yo estoy en el reino de Dios, en el reino de la luz, porque Cristo es la luz. Yo pertenezco a ese reino. Y ahí empezamos una restauración espiritual. Ahora, hay otras cosas que producto de lo que practicamos pueden tener hoy sobre nuestra vida ataduras espirituales. Pero eso lo vamos a ver en otra enseñanza, no hoy, no me quiero concentrar en eso. Simplemente quiero decirle a usted en esta mañana, el primer paso, antes de que podamos experimentar cualquier otro tipo de sanidad, lo primero que una persona necesita es sanidad espiritual. Necesita volver al origen. Necesita volver al inicio, a la relación padre e hijo como fue establecida. Dios siendo mi papá, Dios siendo mi Señor, Jesucristo siendo mi Salvador personal. Ese es el primer paso. Si usted quiere experimentar las demás sanidades, lo primero que tiene que hacer es experimentar la sanidad espiritual. Luego, como estamos hablando de un bienestar total, completo, absoluto en nuestra vida, tenemos que hablar de la sanidad física. Esa es la segunda sanidad que Jesús nos ofrece. En Santiago capítulo 5, versículo 14,
La palabra de Dios dice lo siguiente: si alguno está enfermo, dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre de ¿quién? En el nombre del Señor. Y la oración de fe de esa persona salvará al enfermo. ¿Y quién lo va a levantar? El Señor. Entonces, algo que yo debo entender: ¿quién es el que sana? No es el pastor, no es el líder, no es la persona. Es el Señor. Es en el nombre de Jesús. Y eso es algo que yo debo entender. Pero yo también debo comprender que esa sanidad necesita un instrumento y que yo he sido llamado a ser un instrumento para traer salvación y sanidad a la vida de otras personas. Si alguien en mi casa está enfermo, ¿qué es lo primero que yo debo hacer antes de llevarlo al médico? Orar por él. Porque la oración suya, que es una oración de fe, lo va a levantar. Si Dios quiere usar al médico, lo va a usar. Si no, pues lo va a usar a usted. También Jesús nos dijo lo siguiente en Marcos capítulo 16, versículo 18. Dice, sobre los enfermos impondrán sus manos y estos sanarán. Entonces yo quiero pedirle que usted vea muy bien sus manos. A ver, levante esas dos manos que usted tiene, que Dios le regaló. Qué bendición que usted tenga dos manos. Dígale al de lado, qué bendición que tenga dos manos. Toque ahí, choque las 10, a ver, chóquelas. Muy bien. Qué bendición que usted tenga dos manos, porque estas dos manos Dios las quiere usar para traer ¿qué? Sanidad. Por eso nuestras manos son importantes, hay que cuidarlas, porque estas manos son instrumento de la gloria de Dios aquí en la tierra. Dice, impondrán las manos y los enfermos sanarán. Por eso hay que cuidar lo que hacemos con las manos. Porque con esta mano yo no puedo golpear y ser violento y luego en el nombre de Jesús. Sino que estas manos tienen que ser manos santas. Dígale al de lado, mis manos son santas. Santas. El Espíritu Santo quiere usar sus manos santas para traer sanidad. Así que Jesús, a través de lo que hizo en la cruz, nos da sanidad física. Pero en tercer lugar, Jesús también nos ofrece sanidad del alma. Ahora, ¿dónde habla la palabra de Dios acerca de esto del alma? ¿Cómo así que el alma? Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 al 24, Pablo nos muestra en lo que consiste la integralidad del ser humano. Dice, y el mismo Dios de paz lo santifique por completo. Y todo vuestro ser, y mire lo que dice, ¿qué es una persona? Ahí define lo que es un ser humano: espíritu, alma y cuerpo. Cuando Dios está hablando de la sanidad integral, ¿está hablando de qué? De espíritu, alma y cuerpo. Diga conmigo, espíritu, alma y cuerpo. Dios está ofreciendo una sanidad integral. Y ahí nos habla por primera vez Pablo y dice, el hombre también tiene una parte interna que se llama el alma. Ahora, ¿en qué consiste el alma? ¿Qué está inmersa dentro de esta palabra? El alma es el lugar o es el asiento donde están nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad. ¿Significa esto que Jesús quiere traer sanidad a nuestros pensamientos, a nuestras emociones y a nuestra voluntad? Y aquí en este punto es donde yo me quiero detener más en esta mañana. Porque cuando hablamos de sanidad al alma, estamos hablando de sanidad interior. ¿Qué es la sanidad interior? Empecemos por esto. ¿Qué es sanidad interior? Y yo quiero compartirle hoy dos definiciones acerca de sanidad interior. Primera definición. ¿Qué es sanidad interior? Es la obra, y yo quiero que usted lo remarque muy bien, es la obra que Jesucristo hace por medio de su Espíritu Santo, o por medio del Espíritu Santo, para sanar cada experiencia dolorosa que ha dejado un dolor en nuestro pasado. Eso es sanidad interior. Es la obra que hace Jesucristo por medio del Espíritu Santo para sanar las heridas de nuestro pasado. Ahora, cuando nosotros damos esta definición, hay dos cosas importantes que debemos resaltar, que debemos comprender como iglesia. Entonces, Jesús vino a ofrecerme sanidad integral. ¿Qué es el ser? Dios me ve a mí como un ser integral. ¿Qué significa? Que Él me considera mi parte espiritual, que Él considera mi parte física, pero también considera la parte inmaterial llamada el alma. Y el alma está constituida por los pensamientos, por las emociones y por la voluntad. Que la sanidad interior se concentra en los pensamientos, en las emociones y en la voluntad, sí. ¿En qué consiste? En la obra que Jesús hace por medio del Espíritu Santo para sanar las heridas que han dejado un dolor producto de una mala experiencia en el pasado. Ahora, dos cosas importantes que hay que tener en cuenta. Muchas personas consideran, desde su perspectiva, es decir, una interpretación,
que una vez alguien le entrega su vida a Jesucristo, no necesita trabajar nada más. Que inmediatamente él hace una confesión de fe y que viene la sanidad espiritual de la que hablamos hace un momento, esa persona vive una restauración en todo su ser, integral, y no necesita absolutamente nada más. Ya está restaurado. Muchos tienen esa interpretación, que es una interpretación respetable, pero personalmente y como iglesia, yo creo que no es así. Dígale al de lado, no es así. Desde mi perspectiva, le estoy hablando desde mi posición y como iglesia que creemos, que nosotros sí necesitamos trabajar. Ahora, ¿por qué le puedo hablar de esa manera? Porque hace muchos años, el 26 de septiembre de 1998, es decir, ya casi 17 años o 16 años y medio, yo conocí por primera vez a Jesús, no religión, porque yo estudié en un colegio en donde todos los días hablaban de religión. Pero un día, una situación difícil me llevó a conocer verdaderamente a Jesús, a Dios. Tuve una experiencia con Dios. Pero yo estaba en una iglesia en donde la sanidad interior no era considerada como una opción. Ahora, ¿eso hacía mi iglesia mala? Absolutamente no. Era una iglesia de sana doctrina, era una iglesia en donde se hablaba de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero la interpretación que ellos le daban a la palabra de Dios limitaba en cierto aspecto la sanidad interior. Bajo bajo ese lugar yo crecí como cristiano y fue un lugar que me edificó y que pude aprender muchas de las cosas que hoy sé. Pero algo dentro de mí no funcionaba. Algo de mí estaba incompleto. Recibí sanidad espiritual, pude experimentar la sanidad física, pero aún había cosas en mi vida que no encajaban dentro de lo que Dios esperaba. Entonces, a pesar de ser cristiano y Dios me bautizó en lenguas, a los 2 meses de conocer a Jesús, recibí el bautismo en el Espíritu y hablaba en lenguas. Pero a pesar de que era un hombre que iba a la iglesia, a pesar de que era un hombre que hablaba en lenguas, a pesar de que era un hombre que oraba, que diezmaba, seguía viviendo con temores. Era un hombre temeroso. Aún pude descubrir en esos 4 años que era un hombre acomplejado. Tenía a veces complejos de superioridad y a veces me daban complejos ¿de qué? De inferioridad. Era un hombre acomplejado. Yo era un hombre acomplejado. Pero ya era cristiano. Ya iba a la iglesia. Ya hablaba en lenguas. Ya diezmaba y ofrendaba. Ya era un hombre que servía dentro de la iglesia. Pero a pesar de eso, algo no estaba funcionando en mí. Era un hombre amargado. Y en alguna oportunidad yo pude compartirle, Dios me metió en un desierto financiero, 18 meses sin trabajar. Ahora la Biblia dice a través del profeta Oseas que Dios nos lleva al desierto para hablarnos, para mostrarnos cómo está la condición de nuestro corazón. Él le dijo al pueblo de Israel, los voy a llevar o los llevé al desierto para probar su corazón. Y Dios permitió ese desierto en mi vida para mostrarme que yo era un tipo amargado. Lo tenía todo, pero vivía amargado. Había un pájaro que todas las mañanas llegaba a la casa, ahí se paraba en la ventana, a las 5 de la mañana. Ahora imagínese usted que cuando no tiene nada que hacer, ¿usted qué quiere? Dormir hasta tarde para que el día sea corto. Y el pájaro a las 5 de la mañana llegaba. Y yo me levanté y le decía, pájaro desgraciado. Y el día que el pájaro no iba, yo le decía, pájaro desgraciado, no vino hoy. Pero eso que me permitió ver, yo era cristiano, yo hablaba en lenguas, iba a la iglesia, diezmaba, servía, pero seguía siendo un hombre amargado. Y mi hermano me tenía un sobrenombre y me decía, tú eres Olafo, porque nadie me podía decir nada. Olafo, ¿y qué significa Olafo? Amargado. Pero era cristiano, iba a la iglesia, diezmaba, ofrendaba, hablaba en lenguas, pero era un hombre amargado. Algo pasaba dentro de mí que no estaba bien. Y empecé a entender que un día entendí que lo que faltaba a mi vida era una porción de ese ser integral que Dios ama, que Dios quiere restaurar, no había sido restaurado. Y era ese hombre interior llevado o gobernado por los pensamientos, las emociones y la voluntad. Mi alma no había recibido sanidad. Cuando entendí, cuando empecé los procesos de sanidad, cuando Jesucristo empezó a hacer la obra del Espíritu Santo para sanar heridas de mi pasado, yo empecé a ver con otros ojos las cosas que pasaban en la iglesia. Y empecé a entender lo que en la vida de otro estaba también operando. Empecé a ver en mi iglesia, empecé a ver personas acomplejadas.
Yo dije, ¿por qué? Aunque en mi iglesia no lo trabajaba, tuve que salir a otro lugar a que trabajaran conmigo la sanidad interior. Esa persona que hoy me ayudó es mi pastora. Y ella me atendía con amor cada 8 días. Y ella me dijo un día, la primera vez que yo fui a una cita para que me ministraran sanidad interior, para que Jesucristo hiciera la obra por medio del Espíritu Santo. Ella me entrevistó y me dijo, bueno, usted va a la iglesia, usted habla en lenguas, usted diezma, usted ofrenda. Entonces, ¿usted por qué es amargado? Y empezamos ese proceso. Ahora, en la medida que fui recibiendo esa sanidad interior en mi alma, mis ojos empezaron a ver cosas, mi corazón pudo empezar a sentir otras cosas y el Espíritu de Dios en realidad pudo operar en mi vida de una manera completamente diferente. Pude comprender que aún había ciertas situaciones en mi vida donde no había perdonado. Pude ver situaciones en mi vida en donde yo me cobijaba bajo el manto del perfeccionismo. Entonces yo era perfeccionista y si las cosas no salían como yo quería, venía la frustración. Me di cuenta que en mi vida también había crítica. Y empecé a ver en la vida de otras personas lo mismo, que estaban en la iglesia y que no pasaba nada con ellos. A través de la sanidad interior descubrí que yo era un hombre que tenía luchas sexuales. A través de la sanidad interior pude descubrir mis raíces del temor. Aún pude también identificar que de cierta manera tenía una interpretación o una idea errada acerca de Dios. Porque queramos o no queramos, nosotros fuimos marcados en algunas situaciones de manera negativa en nuestro pasado. No todo es color de rosa en la vida de una persona. No conozco el primero que me diga, mi vida ha sido una sensación, no he vivido ninguna experiencia mala. A ver, le voy a preguntar y vamos a corroborar la estadística que yo tengo. Levante la mano el que nunca ha sentido o no ha tenido un problema que lo haya marcado y que lo haya dejado con una cicatriz en el corazón. Mínimo uno. Pero si usted es como yo, usted está lleno de chichones, lo que decía el anuncio que tenía ahí, chichones, ¿y qué es eso de chichones? Pues las heridas del pasado, una infidelidad, un maltrato familiar, distanciamiento de nuestros padres que no estuvieron, papás que fueron sobreprotectores, todo eso marca nuestra vida. Yo puedo decirle hoy que mis papás intentaron darme todo lo mejor posible. Me amaron, me dieron el mejor estudio, siempre estaban pendientes de mí. Mis papás han sido espectaculares. Pero aún a pesar de eso, yo tenía chichones. Porque en el colegio tuve experiencias negativas. ¿No tuvo ninguna experiencia negativa en el colegio? Porque si no es su papá o su mamá, su compañero de estudio lo va a marcar negativamente. Se la montan a uno, lo insultan, lo agreden, le dicen cualquier cosa. Porque de niños somos sarcásticos. Y ese sarcasmo hiere nuestro corazón. Ahora, como iglesia, nosotros fuimos llamados a restaurar. Esta es una iglesia que restaura. Porque su pastor fue restaurado. Porque su pastor fue el primero que vivió el proceso de sanidad interior. Entonces, lo lógico es que si en mí produjo un efecto positivo, pues se replique en la vida de las demás personas. Ahora, cuando Dios nos llamó a iniciar la iglesia, nos dio esta palabra en Isaías 58. En el versículo 11 está el nombre de manantial de Dios. Ahí usted encuentra lo que significa manantial de Dios. Pero en el versículo 12 Dios nos dio la visión de la iglesia. Y dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Entonces, veámoslo desde la perspectiva de una persona. ¿Cómo llega una persona a la iglesia? Arruinada. En su área emocional, en su área espiritual o en su área física. Llegamos hechos unas ruinas. Entonces el Señor dijo, ustedes, los que estén en esa iglesia, los líderes, edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás. Y será llamado, diga conmigo, reparador de portillos. Esta iglesia es una iglesia que repara. Dios me reparó a mí. Yo fui al taller del maestro. El desierto me llevó o me obligó a buscar un taller y ese taller fue el taller de mi maestro, de Jesús. Y Él me restauró por medio del Espíritu Santo. Ahora sigue diciendo Isaías, restaurador de calzadas para habitar. Entonces esta iglesia es una iglesia que repara y que restaura. Esa es la visión de la iglesia y por eso trabajamos a través de nuestra visión celular en los diferentes grupos
el proceso de sanidad y por eso motivamos a que las personas vayan al encuentro y puedan vivir todo ese proceso de lo que se conoce como los 12 pasos primero. Los 12 pasos no es nada más y nada menos que 12 sesiones de trabajo en donde trabajamos sanidad integral. Trabajamos sanidad espiritual, trabajamos sanidad del cuerpo, trabajamos sanidad de nuestra alma. Eso es lo que trabajamos en los 12 pasos. Eso es lo que significa 12 pasos. Son 12 lecciones que nos van a ayudar a trabajar la sanidad integral por medio del Espíritu Santo de Dios. Porque esta iglesia es una iglesia que restaura, esta es una iglesia que repara. Ahora, ¿el hecho de que trabajemos nosotros sanidad interior nos hace una mala iglesia? No. Lo que hace buena o mala a una iglesia es su doctrina. Esta es una interpretación a lo que la palabra de Dios dice. Y creemos y vemos el fruto. Santiago dice, por sus frutos. Dice, muéstrame tu fe a través de tus obras. Entonces, las obras de nosotros, el fruto mío habla de que esto es una realidad. Yo lo viví, yo era un tipo difícil. Cuando Ana Milena se hizo novia mía, yo le decía, uy, qué capacidad de aguante, mija. Porque qué tipo complicado. A ella le tocaron las épocas verdes, ahora está comiendo las maduras. Pero ella se comió las verdes porque conoció al amargado, conoció al que no tenía plata, conoció al hombre viejo sarcástico, al hombre que hablaba de manera despectiva. Ese fue el que ella conoció y se lo aguantó. Entonces, ella es testigo del proceso de sanidad que Dios ha hecho en mi vida. Ya yo he ido cambiando mi forma de hablar. Yo no soy el mismo de hace 15 años, yo no soy el mismo de hace 10 años. Yo no soy el mismo porque el Espíritu Santo empezó una obra en mí y la ha ido perfeccionando. No soy perfecto, tengo muchas cosas que mejorar. Pero estoy en ese proceso y todos los días trabajo sanidad interior porque a uno constantemente lo están hiriendo. Lo hiere la esposa, lo hieren los hijos, lo hiere el de la calle, lo hieren los líderes, lo hiere la gente que lo traiciona a uno, porque a uno también lo traiciona. La gente dice, es que me traicionaron en la iglesia, sí, pero ustedes también lo traicionan a uno. Y a uno le duele como pastor porque uno es ser humano. Pero yo aprendí que la sanidad interior es el mejor proceso para restaurar mi vida y evitarme la amargura. Nunca más mi hermano me dijo Olafo. ¿Por qué? Porque ese hombre viejo murió. Ese hombre fue derrotado en la cruz del Calvario y me apropié de esa obra y trabajé sobre mi carácter para no expresar que yo era un hombre amargado. Entonces, la sanidad interior es un punto importante y es clave en esta iglesia. Y mi intención a través de esta enseñanza es motivarlo, si usted no ha empezado los procesos, a que vaya y experimente y usted mismo al final del camino me dirá cómo le fue. Yo hablo de mi experiencia y de la experiencia de muchas personas. Más de 300 personas han experimentado este proceso en su vida. Y hoy muchos de ellos están sirviendo en este lugar. Y son también testimonio de la bondad de la sanidad interior. Ahora, lo segundo que quiero resaltar frente a esta definición es que la sanidad interior es una obra realizada única y exclusivamente por el poder del Espíritu Santo. Aquí no opera el poder del hombre, aquí no es el que tiene el ungido de Jehová. Aquí es el Espíritu Santo de Dios, el que realiza el proceso de sanidad interior. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque podemos caer en el error de decir que la obra que hace en la iglesia, en donde se trabaja la sanidad interior, no es una obra del Espíritu Santo, sino de una técnica de la psicología conocida como regresión. Y aquí quiero hacer énfasis porque es muy importante que usted y yo entendamos esto. Yo puedo estar en desacuerdo con la sanidad interior y no hay ningún problema. Es más, si usted no quiere vivir el proceso de sanidad interior, lo respeto. Simplemente considero que usted se está perdiendo de una bondad de recibir la sanidad integral en todas las áreas como Dios lo quiere. Eso es una decisión personal suya. La respeto, no la comparto. Pero usted y yo no podemos caer en el error de llamar a lo que hace el Espíritu Santo de una manera indigna como regresión. La regresión, dice el diccionario, es una técnica o un método que busca la alteración de la conciencia para hacer que una persona recuerde acontecimientos del pasado. Es una técnica en donde a usted lo motivan a que su mente se deje llevar, transportar, y la persona pierde su estado de conciencia. Y resulta que en el proceso de sanidad interior jamás perdemos la conciencia.
Aquí simplemente le decimos, Espíritu de Dios, yo hoy tengo una reacción. Yo tenía una reacción hacia las mujeres. ¿Cuál era mi reacción? Jugaba con todas. Me gustaba salir con una, luego, me aburrí, iba con la otra, me aburrí, iba con la otra, me aburrí. ¿Por qué? Porque dentro de mí había algo que me llevaba a exteriorizar una frustración o algo que había sucedido, un dolor del pasado en estas mujeres. Ahora, ¿qué me mostró el Espíritu Santo? Yo no fui y puse mi mente en blanco cuando tenía 6 años, cuando tenía 5 años. Simplemente le dije, Espíritu de Dios, yo tengo una reacción que no es correcta frente a las mujeres. Revélame qué es lo que está pasando. No me acuerdo. No sé en qué momento de mi vida tomé esta decisión. Y me llevó a un momento en donde yo fui y le dije a una chica, ¿quieres ser mi novia? Tenía 11 años. Y esa niña me dijo, no. Y yo no recordaba lo que había pasado. Imagínense, a los 11 años. Y ya un tipo de 26, 27 años. Y el Espíritu Santo me dijo, ahí empezó todo. Y me hizo recordar con claridad mis palabras. Dije, esta me las pagas. ¿Qué hacía yo con las demás mujeres? Era una forma de vengarme de esa niña. Un niño herido se estaba vengando de esa niña que lo hirió. Años después. Y yo no lo entendía. Yo siempre pensaba, es que yo soy muy galán. Las mentiras que le mete uno al enemigo, son enemigos. Pero la sanidad interior, la revelación del Espíritu Santo me permitió sanar algo que hoy me permite a mí decir que soy un hombre fiel. Porque si yo hubiera seguido con ese chichón, hoy sería un hombre infiel. Mi esposa era simplemente una bolsa de boxeo para yo desquitarme de la rabia de la herida que esa persona causó en mi herida. Y así todos tenemos chichones diferentes. A mí sí me ha ayudado el Espíritu Santo. Yo no he entrado en regresión. Y a mí sí me ha revelado cosas. Entonces, usted y yo no podemos caer en ese pecado. Dígale al de lado, es pecado. Atribuirle una obra del Espíritu Santo al príncipe de este mundo es pecado. Se lo voy a mostrar en Mateo capítulo 12, versículo 32. A Jesús le llevaron un muchacho y él lo liberó, y entonces llegaron los fariseos. Claro, usted está echando fuera demonios porque usted está actuando en el nombre de Belcebú, en el nombre del diablo. Y Jesús le dijo lo siguiente a los fariseos. Le dijo, a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Así que si usted no cree en la sanidad interior, mejor cierre el pico. Dígale al de lado, cierre el pico. Ahora se lo estoy enseñando con amor para que usted el día de mañana cuando diga, no, allá en la iglesia hacen cosas que, pues yo no estoy de acuerdo, pero bien, ya está ahí. Porque usted dice, es que yo creo que eso es regresión, porque muchos se atreven a hablar de esa manera. ¿Qué pasa sobre la vida de esas personas? Viene una maldición. Se llama blasfemia al Espíritu Santo y usted y yo no podemos caer en ese juego. Si yo no estoy de acuerdo con lo que hacen en esa iglesia, mejor me callo la boca y no opino, porque no lo conozco y no sea en el trasfondo qué es lo que están haciendo. Porque qué tal que sí sea la obra de Dios y usted juzgando allá y sobre nosotros va a venir ¿qué? El castigo de blasfemia contra el Espíritu Santo. Así que usted y yo tenemos que aprender a ser respetuosos de eso. Si no le gusta, tranquilo. Seguimos siendo amigos. Si le parece, magnífico. Pero esta iglesia es una iglesia que cree en la sanidad interior. Yo creo personalmente en la sanidad interior. Yo lo he vivido y sé que es una experiencia positiva para nosotros. Ahora, la segunda definición que quiero darle en esta mañana sobre sanidad interior. La primera es la obra que Jesucristo hace por medio del Espíritu Santo para sanar las heridas, los dolores del pasado. Esa es la obra. Lo segundo, sanidad interior consiste en desenterrar el pasado nuestro para sanarlo. Ahora, muchos que están en contra de la sanidad interior o que piensan que la sanidad interior no debe realizarse porque Cristo ya lo hizo todo, tienen unos versículos sobre los cuales basan su posición. El primero de ellos, Filipenses capítulo 3, versículo 13. Aquí Pablo está diciendo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. Ahora Isaías 43, 18 dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Entonces la gente le dice, no recuerde eso, no lo recuerde, no recuerde el abuso, no lo recuerde. Y usted, pero yo no lo voy a recordar, no lo voy a recordar, pero usted lo tiene ahí, en el inconsciente.
Yo tenía en el inconsciente algo que había pasado 15, 16, 17 años atrás. Ahí lo tenía enquistado. Y yo no lo traía a la memoria. Uy, mañana me voy a vengar de esa porque es que esa otra cuando yo tenía 11 años. Jamás lo hice así, con esa intención. Pero estaba ahí, enquistado en mi inconsciente. Entonces es difícil olvidar lo que uno ni siquiera recuerda. Entonces la pregunta sería mejor, ¿qué significa para nosotros la palabra olvidar? Para muchos, olvidar es dejar de recordar. Pero en realidad para mí olvidar es aprender a recordar sin el dolor. Entonces yo recuerdo hoy esa situación y me río. Esa es mucha bobera la de uno a los 11 años. Sí. Y por eso me dejé yo dañar mi vida y por eso ya dañé la vida de muchas personas. ¿Usted sabe cuál fue el proceso de restauración que me tocó hacer cuando Dios me mostró eso? El Espíritu Santo ya me dice, no te has portado muy bien con ciertas niñas. Y yo, jejeje, yo sé que tú lo perdonas todo. Me dijo, sí, yo lo perdono, pero tienes que restaurar. Y me pidió el Espíritu Santo, haga una lista. Y empecé yo, 1, 2. Y luego me dijo, ahora búsquelas y llámelas. O llámelas y pídales perdón. Pero eso trajo sanidad a mi vida. Fue desprenderme de ese dolor, porque aún la persona a la que yo afecté tenía resentimiento hacia mí. Yo estaba en la cárcel de ellas. Entonces ellas pensaban en mí y decían, uy, ese malvado, perverso, degenerado. Pero cuando ya les pedí perdón, se acabó. Y fui un hombre libre. Fui un hombre libre. Entonces yo comprendí que sí necesitaba desenterrar mi pasado para aprenderlo a recordar sin el dolor del pasado. Ahora, lo que uno siembra es lo que uno cosecha. Yo sembré infidelidad, o piense usted, ¿qué coseché? Infidelidad. En las relaciones que yo tenía, ¿qué cosechaba yo? Infidelidad. ¿Alguna vez le fueron infiel? Nadie levanta la mano, no, a mí nunca. Yo eso jamás lo viví en un noviazgo. Ja, 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 ja. Les pasa como Pinocho. De alguna forma, muchas veces lo vivimos. Pero hoy yo puedo decirle, sí, fue parte de una experiencia negativa en mi vida, pero hoy no causa dolor, porque ya lo sané. Porque desenterré el pasado para aprender a recordarlo sin el dolor que produjo esa situación. Ahora, ¿por qué desenterrar el pasado? 9 razones que quiero compartirle del por qué considero que debemos desenterrar el pasado. Lo primero, el pasado controla a muchas personas. El pasado se convierte como una estaca donde lo amarran a uno y no lo deja avanzar. Entonces nos controla. En segundo lugar, debemos desenterrar el pasado porque mis malas acciones de hoy sí tienen una raíz. Mi forma de hablar, mi forma de responder, mi forma de comportarme, mi forma de decir las cosas, tienen una raíz que yo tengo que buscar. Piense en lo siguiente. Si usted quiere acabar con una mata, ¿cómo tiene que arrancarla? ¿Desde dónde? Desde la raíz. Déjele una raíz y verá que la mata vuelve y le sale. Entonces nosotros tenemos que atacar los problemas desde raíz. Primera de Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces una persona hoy puede tener un comportamiento como ¿cuál? Compras compulsivas. Entonces el hombre no puede ver que hay una promoción porque la tarjeta de crédito, salieron los zapatos de moda. Ese comportamiento tiene una raíz. Ahora, cuando desenterramos el pasado y vamos a la niñez, podemos descubrir tal vez que ese hombre tuvo problemas en su casa financieros, escasez. Claro, entonces, él no tuvo para un par de zapatos cuando niño, él heredaba los zapatos del hermano mayor. Cuando se rompían, le metían un cartón abajo para que no se le metiera el agua. Así ha pasado. Y entonces él entiende hoy, claro, producto de esa situación, hoy yo soy un gastador compulsivo. Hombres que son violentos, que oprimen a sus esposas, física o emocional o mentalmente. Entonces se dan cuenta que su papá fue un hombre abusador también. Personas que hoy tienen comportamientos sexuales equivocados, entonces cuando van al pasado se dan cuenta de que fueron abusados cuando eran niños, de que hubo violación cuando eran niños. Eso es importante que nosotros lo tengamos presente. Raíz de todos los males. Si no sacamos la raíz, vamos
a volver a caer. Si usted no corta esa raíz, usted va a volver a caer. La tercera razón por la cual debemos desenterrar el pasado es que el pasado siempre nos alcanza. El pasado nos va a alcanzar. Dice 2 Corintios 5:17 que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces voy a tratar de ejemplificar este punto de la siguiente manera. Usted va, antes de conocer a Jesucristo, antes de recibir sanidad espiritual, usted pidió plata prestada. Usted le dijo a un amigo, présteme ahí 20 millones de pesos que yo se los pago. Y entonces usted llegó a la iglesia y le hablaron de que usted ya es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Amén, dígale amén. Entonces usted llega donde su amigo y le dice, hoy recibí la mejor noticia. Claro, cuéntame, soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, así que no te debo absolutamente nada. Porque muchos lo ven de esa manera. Soy cristiano, entonces ya no tengo que responder por el pasado. Pero el pasado sí alcanza. Lo que pasa es que cuando yo la embaracé, yo no era cristiano. Ahora mire a ver cómo hace con el pelado ese. Porque yo soy ahora una nueva criatura. No, el pasado nos alcanza y hay que responder por nuestro pasado. Lo que yo sembré mal, hoy tengo que responder por esa cosecha mala. Yo no puedo ser irresponsable, tengo que pagar los 20 millones, tengo que seguir llevando la carga de responder por ese hijo. Es mi hijo y tengo una función, una obligación como papá sobre él. Pero el pasado sí nos va a alcanzar. Entonces, ojo que el pasado sí alcanza y hay que responder por él. En cuarto lugar, ¿por qué debemos desenterrar el pasado? Porque las maldiciones pasan de una generación a otra. El adúltero, seguramente cuando busca las raíces, se da cuenta de que sus antepasados tienen problemas de adulterio. Mi comportamiento sí, tenía un problema de una herida con una mujer, con una niña en esa época. Pero aún cuando yo hice mi revisión de mi pasado y empecé a desenterrarlo, me di cuenta de que mis antepasados también eran adúlteros. Entonces tuve que ir a buscar las raíces y cortar mi herida, perdonar, pero también tuve que cortar la herencia de maldición. Yo tengo que revisar, ¿el divorcio está en mi línea generacional? Si está en mi línea generacional, yo tengo que ir a cortarlo, esa raíz. Yo tengo que romper, derribar esa raíz para que no se repita en mi vida, ni en la vida de mis generaciones. Éxodo 24:5 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Hemos visto conductas repetitivas. ¿Yo por qué seré así de violento con las mujeres? Y cuando empiezan a escarbar el pasado se dan cuenta de que su papá era violento, de que su abuelo era un hombre violento, de que su bisabuelo era un hombre violento. 3 generaciones atrás, el tatarabuelo era un hombre violento. Personas que han tenido que escarbar las raíces y darse cuenta de que sus antepasados eran homosexuales. Porque Dios muestra eso. Cuando uno empieza a preguntar por ahí, empieza a salir la información. Ahora, en quinto lugar, si nosotros no perdonamos, Dios no nos perdona. Eso lo enseñó Jesús en Mateo capítulo 6. Padre, perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, si usted no perdona esa herida del marido que la dejó hace 25 años. Sí, porque hay mujeres ya, el tipo decidió qué puede hacer uno. Uno no puede retener a alguien que no lo quiere a uno. Pero la mujer sigue ahí, ay, y herida, perdónelo. 16 años me tomó a mí para perdonar algo que había pasado. ¿Y cómo vivía yo? Amargado, me desquitaba con todo el mundo. No había mujer que no tuviera un chichón mío. Porque no fui capaz de ¿qué? De perdonar. Por eso el perdón tiene que ser inmediato. Me hirieron, perdoné. Me hirieron, perdoné. Y yo no me puedo cansar de hacer lo bueno. Ni me puedo cansar de creer en la gente. A mí me han traicionado. A mí me han golpeado. ¿Y qué hago yo? Seguir creyendo en la gente. Porque el perdón trae esa oportunidad para mi vida.
En sexto lugar, ¿por qué desenterrar el pasado? Porque todos, diga conmigo, todos, mira al de al lado, dígale, todos tenemos traumas, complejos, heridas causadas por nuestro pasado. Tenemos complejos. Le dijeron orejón cuando usted tenía 5 años y todavía. Sobre todo las mujeres tienen la oportunidad de que con el cabello se las tapan. En séptimo lugar, ¿por qué desenterrar el pasado? Porque una herida emocional nos controla. Por ejemplo, en mi vida, el miedo me controlaba. Cuando mi hermano me dice, yo creo que tú deberías salir a estudiar al exterior. Eso fueron como unas palabras como si hubieran mandado la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Todo se estremeció por dentro. Y eso me hizo ver que yo era un hombre temeroso. Dios mostrándome el camino hacia afuera y yo queriéndome quedar en mi casa. ¿Por qué quería quedarme yo en mi casa? Porque era un hombre temeroso. Las emociones controlan la voluntad y ese no es el orden de Dios. El orden de Dios es mi espíritu controla mi voluntad y la voluntad controla los pensamientos y las emociones. Pero nosotros muchas veces somos controlados por las emociones, entonces impulsivos. Y después, ay, ¿qué fue lo que hice? Porque las emociones nos controlan. En octavo lugar, tus heridas del pasado van a controlar las relaciones del presente. Lo que yo le comentaba. Y finalmente, en noveno lugar, las malas experiencias del pasado nos dan una mala percepción de Dios. Pensemos en una persona abusada. ¿Qué puede pensar de Dios? Una persona que fue violada, ¿qué puede pensar de Dios? Que Dios es malo. Que Dios es, ¿dónde estaba Dios cuando ese malvado cayó sobre mí? Entonces, ojo, las malas experiencias del pasado nos dan una mala percepción de Dios. Por eso hay que sanar. Tenemos que sanar nuestra percepción de Dios. Ahora la pregunta es entonces, ¿cómo hago para desenterrar el pasado? Muy bien, 4 formas de desenterrar ese pasado. En primer lugar, los dones del Espíritu Santo y específicamente el don de revelación. Por eso le decía al principio, ¿cuál es la definición de sanidad interior? La obra que hace Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Y hay cosas que solo el Espíritu de Dios nos va a revelar, nadie más. Entonces, lo primero es la revelación, el don de ciencia para que el Espíritu Santo me muestre el pasado. Y le quiero compartir algo que nos pasó cuando nosotros empezábamos el ministerio en Londres. Dígale de lado, no pregunte tanto. ¿Qué pasó cuando estábamos en Londres? Nosotros estábamos orando por un grupo de personas, ilegales todos. Dios los puso en nuestro camino y empezamos a edificarlos, a discipularlos. Y una noche, el bautismo del Espíritu Santo empezó a caer, pero una persona o 2 personas no recibían. Y usted las veía bloqueadas completamente. Entonces, al final de esa administración o al final de esa hora, de ese tiempo de oración, Dios me puso en el corazón que les dijera a cada uno de ellos, vamos a ayunar. Vamos a preguntarle al Espíritu Santo por qué ustedes no pueden recibir, si ya pidieron perdón, si ya recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador, si ya hay sanidad espiritual, ¿por qué este regalo no lo pueden recibir? Y empezamos a orar y después de 3 días de ayuno, cada uno de ellos tenía una respuesta del por qué no habían podido recibir al Espíritu Santo. La primera de ellas, una mujer. Cuando empezamos a orar por ella, ella nos dijo, ya recuerdo qué fue lo que me pasó. Yo tenía 8 años de edad y a los 8 años de edad mi papá abusó de mí. Ahora, ¿cuál era la raíz? Esa era la raíz, pero ¿cuál era la reacción? Que cualquier hombre que se acercaba a ella y le decía, ¿qué ojitos tan lindos tienes? Ella terminaba en un motel con él. Esa era la reacción. Pero la raíz era un abuso y no solamente eso, sino que su hermano mayor también había abusado sexualmente de ella. Esa era la raíz. Y usted cuando corta esa raíz, cuando lleva a esa persona a perdonar a ese papá, cuando lleva a perdonar a ese hermano, esa persona inmediatamente tiene restauración emocional. Y ya pudo ponerle un límite a los hombres. Ya el hombre se acercaba y le decía, ¿qué ojos tan lindos? Y le decía, ¿qué le pasa? Respete. Porque pudo obtener sanidad, restauración. Fue reparada en esa área de su vida. ¿Quién se lo reveló? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ante un momento de dolor
¿Qué hace? Dios nos hizo tan complejos, como dice David, extremadamente complejos. Una maravilla. Hay algo que se llama mecanismo de defensa. Entonces la persona bloquea el recuerdo para no sentir nunca más el dolor. Pero la consecuencia está. Ahora, este joven, que era el novio de esta chica, tampoco pudo recibir al Espíritu Santo. Y empezamos a preguntarle al Señor, ¿qué le mostró el Señor? Le dijo, tú tienes un resentimiento con tu papá. El papá de él lo abandonó cuando él era un bebé. Y lo levantaron diciéndole, usted no necesita a su papá. Para eso tiene a su mamá. Pero resulta que nosotros necesitamos a papá y a mamá. Este muchacho tenía un vacío emocional. Entonces, ¿qué era lo que se unía en esta pareja? Dos personas heridas. Ya se puede imaginar cómo era esa relación. Él salía con unas, ella salía con otros. Y luego llegaban a la casa y ellos también. Entonces era una relación tormentosa. Pero ¿quién reveló todo? El Espíritu Santo. Y hay cosas en nuestra vida que solamente las va a revelar el Espíritu Santo. Y Él sí revela desde nuestra concepción, Él revela el embarazo, Él revela el parto, Él revela nuestra niñez, Él revela nuestra adolescencia, nuestra juventud y también el tiempo de adulto. Él lo revela. Daniel 2:22 dice, Él revela lo profundo y lo escondido. Lo que usted quiere tapar a través de esos mecanismos de defensa, Él lo revela. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. ¿Quién lo va a revelar? Dios. Lo segundo que puede usar usted para desenterrar el pasado, las confrontaciones. Ahora, ¿qué es una confrontación desde la perspectiva de la sanidad interior? Es todo aquello que produce una reacción negativa en nosotros. Entonces, si yo voy en la calle y veo a una persona con una actitud que a mí me fastidia, yo debo preguntarme, ¿qué hay en mí que hace que la condición de esa persona me moleste? Porque a todos nos ha pasado. O si usted ve a una persona que le dice algo y a usted lo molesta lo que le está diciendo, pregúntese por qué le molesta. O si le molesta que le hagan algo. Si algo saca lo peor de usted, pregúntese ahí, ¿qué es lo que está pasando en mí? En tercer lugar, pregúntele a sus padres. Cuando estamos en los procesos aquí en la iglesia y empezamos la sanidad integral, hay momentos en donde el material dice, pregúntele a sus papás, ¿cómo fue su nacimiento? Papá, ¿cómo fue mi concepción? ¿Tú me amabas? No, mijo, usted fue una carambola de esas que ya no lo esperamos. Se había cerrado la fábrica, mijo, y de repente llegó usted, y fuera de eso llegó en la época de escasez. Todo eso se proyecta en el bebé, y usted lo recibe, y eso seguramente lo hace inseguro, rechazado, porque a Jesús lo rechazaron. ¿Será que Jesús no sintió cuando José dijo, y esta ahora está embarazada, ¿de quién será? Yo mejor me voy. Y se iba a ir calladito. No le voy a hacer daño a ella, no la voy a humillar, yo me voy. Ya tenía las cositas cuando el Espíritu Santo le reveló en un sueño. No, José, eso lo hice yo. ¿Quién le reveló la obra a José? El Espíritu Santo. Pero el bebé, cuando María supo que José se iba a ir, dijo, ay Señor, ¿y ahora qué yo voy a hacer? Tú me embarazaste y ahora cree que yo le fui infiel. ¿Qué va a pasar con este bebé? Porque frente a la sociedad judía ese bebé necesitaba un papá. No lo iban a aceptar. Si así lo rechazaron, imagínese siendo hijo de mamá soltera en esa época. Entonces, él sintió el rechazo. Jesús sabe lo que es ser rechazado. Jesús lo comprende perfectamente. Sumo sacerdote capaz de compadecerse de todas nuestras necesidades. Como dice Isaías, sufrió nuestros dolores. Así que usted vaya y pregúntele a su papá cómo era mi abuelo, porque a veces uno se acuerda del abuelo. Yo tenía ciertos visos de mi abuelo y cuando empecé a preguntar dije, ups, ¿y cómo era el abuelo de mi abuelo? No, mijo, ese era peor. Sí, porque eran hombres que se emborrachaban. Entonces, ¿cuál era la herencia que iba a recibir yo? Borrachín. Y el trago va asociado ¿con qué? Con las mujeres. Eso va de la mano, no le diga mentiras. No se diga mentiras, las dos cositas van de la mano. Entonces yo era un hombre mujeriego y toma trago. Esa era mi ley y ese era mi destino. Pero gracias a Jesucristo que me sanó. Pregúntele a sus padres. Y finalmente, en cuarto lugar, puede regresar al lugar donde fue herido. Y Dios le va a mostrar ahí. ¿Qué he aprendido yo y cuáles son los beneficios de la sanidad interior? Dos beneficios que quiero compartirle en esta mañana. Lo primero que me enseñó la sanidad interior es a vivir lejos del legalismo. Cuando yo no conocía de la sanidad interior era un hombre legalista. Ahora, ¿qué significa legalismo? Es dejar de hacer cosas
pero por dentro anhelándolas de todo corazón. Entonces le voy a poner un ejemplo. Yo 4 años fui cristiano, ¿cierto? En esta iglesia, muy buena, me enseñaron mucha palabra, sabía mucha Biblia. Sabía todo lo de apologética, escatología, todo eso, perfecto. La segunda venida, tenía claro la interpretación, todo eso, muy bueno y necesario saberlo. Pero me hizo un hombre legalista. ¿Qué significa eso? Que por fuera decía, yo no voy a tomar. Pero por dentro veía la cerveza y decía, ¿cómo la disfruta ese? Uy, véala. Y la pidió michelada. Uy. Por dentro el hombre viejo decía, uy. Por fuera el religioso legalista, yo ya no tomo. Pero por dentro, ay. Por fuera, ya yo no tengo relaciones sexuales ilícitas. Pero por dentro, uy, tengo unas ganas de salir con esta niña, invitarla, irme a un motel y, uy, pasarla sensacional. Porque eso hace el legalista. Por fuera, aleluya. Y por dentro está con los huesos muertos, de muertos. Seco, podrido. Así estaba yo. Pero cuando me acerqué a la sanidad interior, descubrí la santidad. ¿Qué es ser santo? Apartarse del pecado, pero porque uno quiere agradar a Dios. Entonces yo le puedo decir hoy, yo no me tomo un trago no porque no lo pueda hacer, porque es que no me nace. No lo deseo. Pueden destapar la botella de whisky por la que antes me derretía y yo digo ahora, uy, huele horrible esa vaina, ¿cómo tomaba yo ese veneno? Siento placer de no hacerlo y me agrada hacerlo para Dios, no para los hombres, no para que usted me vea, sino para que Dios diga, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. Yo no salgo con otras mujeres no porque no lo desee, porque ya yo no lo deseo, quiero serle fiel a mi esposa, yo quiero ser de los que muere hasta el último día con ella y los dos. Yo quiero hacerlo, pero no para agradarle a usted, para que digan, ay, el pastor es santo, no, porque yo quiero, el que me ve, el que ve la intención de mi corazón sabe que es así. Y yo miro a mi esposa y digo, cada día más linda. Sí, hay mujeres más lindas. Y digo, sí, está preciosa, pero es que ella, y ahora me va a dar un hijo, no. Sí, esa es la santidad. Y en segundo lugar, la sanidad interior te quita el peso del dolor, de tu pasado. Yo descansé. Cada vez que perdono, me quito un peso, descanso. ¿Qué necesitas para recibir sanidad interior? 3 cosas. 1, disposición de corazón. No se hace nada, y yo siempre le enseño a los líderes en los niveles de liderazgo, le digo, mire, no podemos hacer nada si la persona no quiere. Si usted quiere, aquí vamos a caminar la milla 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, pero si usted no quiere, no podemos hacer nada. Los grupos, las células están abiertas para usted. Los líderes están disponibles para ayudarlo, para atenderlo, pero si usted no quiere, no pasa nada. Job 11, 13 al 15 dice, si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha. ¿Cómo quiere Dios que caminemos? Dígale al de al lado, levante el rostro. Porque muchos andan cabizbajo, no, Dios quiere que caminemos con dignidad. El pasado Dios sí lo perdona. El pasado Dios sí lo restaura. Porque muchos llegan y dicen, no, es que Dios nunca me va a perdonar de esas que yo hice. Lo mismo decía yo, pero un día Dios me dijo, levanta tu rostro, porque ya yo te perdoné, ya yo te restauré. Tú eres mi hijo y como hijo debes caminar. ¿Cómo caminan los príncipes? ¿Cómo caminan los hijos de un rey? Les enseñan a caminar. Y usted y yo tenemos que caminar con la cabeza siempre erguida, porque fuimos perdonados, restaurados y reparados por el Señor. Lo segundo, tienes que tomar la decisión de no estar más en amargura. Yo decidí no estar más en amargura. Hebreos 12:15 dice, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura los estorbe y por ella muchos sean contaminados. Usted tiene que decidir no vivir más con ese dolor, sea lo que sea, por más difícil que le parezca, entrégueselo a Dios. Él dice, traigan a mí, vengan a mí los cargados, los trabajados y yo los haré descansar. Deje el peso. Hay gente que ha escondido por años el homosexualismo, pues suéltelo ya, dígale, Señor, sí, tengo esas tendencias, tengo esos pensamientos, o fui adúltero, o fui fornicario, Señor, fui drogadicto, probé la droga, Señor, necesito descansar, descargarme en ti. Y usted va a experimentar el verdadero descanso. No más amargura. Y tercero, tiene que vivir un proceso. La sanidad interior no es algo que ya oré y mañana
Él nos va sanando día a día. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué significa esto? Dos cosas. La primera, que la sanidad interior es un proceso continuo, permanente, de todos los días. Yo peleo con mi esposa y tengo que decir, Señor, la perdono, porque sacó lo peor de mí. Y yo peleo con ella y ella también dirá, uy, perdono a este que me dijo estas cosas. Y ahí obtenemos sanidad. Y para eso también entonces, en segundo lugar, está lo que la iglesia le ofrece. Si usted hoy puede identificar heridas que no han sanado y que usted no ha podido sanar solito, aquí en la iglesia estamos para ayudarlo. Para que usted venga, confíe. Confíe en Dios y confíe en la iglesia. Dele la oportunidad a la iglesia de demostrarle que lo amamos también como Dios lo ama. Pero usted tiene que tomar la decisión de confiar. Contar las cosas no es fácil. La primera vez que me sentaron a mí, ella me confronta, me decía, ¿usted está en esto? ¿Yo? No, yo no. El legalista decía, no, yo no estoy en esas. Yo soy un hombre santo. Y ella me decía, no, mijo, el Espíritu Santo me dice que no, usted me está mintiendo. Yo, no, pastora. Yo no le estoy mintiendo, yo soy un hombre santo. Que el Espíritu Santo me lo está mostrando. Sí, pastora, el Espíritu de Dios tiene razón. Porque el legalista dice, no es que yo vengo a la iglesia, no es que yo diezmo, no es que yo ofrendo, no es que yo sirvo en la iglesia. ¿Usted no se da cuenta que yo soy el que quema los CDs en la iglesia? El legalista me decía eso. Pero en realidad, el hombre que necesitaba ser sanado finalmente salió y dijo, sí, yo tengo esa lucha. Sí, yo tengo esa lucha, yo tengo ese problema. Sí, yo lo tengo. Sí, y también me tomo mis cervecitas escondidas también. Sí. Porque es que a Dios nadie se le escapa. Usted podrá engañar al hombre, pero cuando esa pastora me hablaba de esas cosas, yo decía, uy, Señor, ¿dónde me metí yo? Dios mío, trágame tierra, qué oso, qué vergüenza, Espíritu Santo, ¿por qué me exhibes de esa manera? Porque lo que tú no resuelves en secreto, pues de alguna forma yo lo saco a la luz para sanarte. Y ahí cuando fui confrontado, pude descubrir cosas. Ella fue la que me confrontó. Entonces, a los 8 días estaba yo ahí otra vez. Y luego a los 8 días. Y luego a los 8 días. Y luego de 2 meses Dios me dio 2 trabajos. Y luego de 10 meses Dios me dijo, vámonos para Londres. Y luego me dijo, ven, ahora tú replica lo que aprendiste allá sobre estas personas. Y fueron mis primeros 7 discípulos. Y luego, entonces llegamos a Montería y el Señor dijo, bueno, ahora con estos. Y ahora está usted acá. Pero porque Dios hizo la obra en mí. Un proceso. Job 11:16, y termino con esto. ¿Qué es lo que desea Dios? Dice, y olvidarás tu miseria. Dios quiere que olvides tu miseria. O dice, o te acordarás de ella. ¿Sí ve que Dios dice, no es que, ya, eso pasó en mi vida? No, jamás. Eso sí pasó en tu vida. Dice, te acordarás de ella, pero como de aguas que pasaron. Y yo lo invito a que usted se ponga de pie en esta mañana para que oremos. Porque hay una presencia gloriosa del Señor. La Biblia dice que Él viene con aceite fresco a ungirnos. Y voy a buscar una palabra que Dios ha puesto en mi mente para leérsela. Dice, el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado. Señor, y hoy sabemos que tú estás aquí, Jesús, con tu Espíritu Santo. Has venido a sanar el corazón quebrantado. Y te damos gracias por ese aceite del cielo. Espíritu Santo, hoy creemos que la obra la haces tú. Y yo lo voy a animar a que usted le pregunte al Espíritu Santo. Vamos a hacer un repaso de nuestra vida. Pero en cada escena que vayamos hablando, usted le va a preguntar, ¿hay algo en esta época de mi vida que necesita hoy ser sanado? ¿Hay alguna herida que hoy necesita recibir bálsamo, aceite?
Porque el pastor en el campo, cuando va a sanar a una oveja, le echa aceite en la heridita para que esa herida sane. Y Espíritu de Dios, yo te pido en esta mañana que derrames aceite sobre cada herida que hoy nos muestres, en el nombre de Jesús. Y usted vamos a obtener en primer lugar la sanidad espiritual. Si usted hoy no tiene claro el día en que recibió la restauración espiritual y quiere hacer conmigo esta confesión pública, yo lo animo. Yo le doy gracias a Dios porque Él siempre me recuerda el 26 de septiembre de 1998, postrado a los pies de una cama, viviendo una angustia familiar, le dije: Jesús, por años te escuché, o por años escuché de ti, pero hoy reconozco que mi corazón estaba lejos de ti. Yo sé que no eres religión, sino una persona que quiere relacionarse conmigo. Y ese día le dije: Jesús, yo quiero que vengas a mi vida como Señor y Salvador personal. Y ahí obtuve sanidad espiritual. Así que si hoy tú quieres empezar por ese punto, porque no tienes claro, o porque nunca nadie te había hablado de Jesús como relación, te voy a pedir que juntos levantemos la mano. Si tú sientes hoy en tu corazón, y para que usted no esté pendiente del proceso de los demás, yo quiero pedirle un favor muy especial. Cierre los ojos. Si usted no cree en la sanidad interior, tranquilo, hasta puede sentarse sin problema. Pero sí le quiero pedir, por respeto a los demás, que usted cierre sus ojos por un instante. Y los que queremos hacer esa confesión y obtener la sanidad espiritual, le vamos a decir al Señor: Señor Jesús, yo te necesito. Más que religión, yo quiero tener una relación. Por eso hoy te invito a mi vida como mi Señor y mi Salvador personal. Te pido que perdones todos mis pecados y que hagas de mí la persona que tú deseas. Escribe en esta mañana mi nombre en el libro de la vida eterna. Gracias, Jesús. Y ahora vamos a invitar al Espíritu Santo. Señor Espíritu, Dios Espíritu, tú que lo revelas todo, ven a nuestra vida. Y empiézanos a mostrarnos, Señor, a lo largo de nuestra vida, los chichones, las heridas del pasado. Muéstranos hoy, Señor, si en nuestra concepción o de nuestra concepción hay heridas. Hay heridas por esa concepción. Muéstranos si hay heridas durante el embarazo, si el embarazo de mamá fue difícil, si a mamá le tocó duro porque estaba sola, si mamá estaba resentida porque papá no estaba. Muéstranos el nacimiento, Jesús. Tal vez se enredó el cordón umbilical y estuviste en peligro, o tu nacimiento fue forzado, fue duro, un trabajo de parto tormentoso. Si tal vez te tuvieron que sacar con esos forceps, esas paletas y te hirieron. Si estuviste en incubadora. Luego, durante la niñez, si tuviste un papá violento, una mamá distante, o tal vez tuviste unos papás sobreprotectores. Si viviste la escasez, en donde tenías que ponerte todo lo de tus hermanos, o tal vez viviste en la opulencia y nadie tenía límites de ti, nadie te controlaba. Si en el colegio fueron duros o te la montaron, o tal vez alguien te tocó de manera malintencionada. Revela, Espíritu Santo, a cada corazón revélale sus heridas en esta mañana. Si luego descubriste el desamor, si luego te traicionaron,
Si luego te casaste con la esperanza de tener un matrimonio para toda la vida, pero fracasó. Revela, Espíritu Santo, la pérdida de hijos, nuevamente problemas financieros, divorcios. Te necesitamos. Ahora juntos, cada uno le va a entregar ese dolor y dígale: Jesús, tú me invitas a la cruz. Yo puedo ir a ti en esta mañana con esta carga del pasado. Y entréguele esa carga a ese papá maltratador o esa mamá maltratadora o ese abuso. Y entrégueselo a Jesús. Dígale, hable con Jesús. Y dígale: Jesús, sentí miedo. Si Dios le reveló algo de su niñez o de cuando estaba en la panza de su mamá, dígale: Jesús. Y yo ahí sentí angustia. Sentí que iba a morir. Te entrego la carga hoy. Venid a mí los cargados, los trabajados, y yo los haré descansar. Y hoy, en el nombre de Jesús, yo decido perdonar. Y vamos a perdonar a papá. Vamos a perdonar a mamá. Vamos a perdonar a esa persona, a ese abusador. Vamos a perdonar a esos compañeros que nos matonearon. Al que me hirió, al que me dijo flaco, llevado, esqueleto. Lo que te hayan dicho, dile: Jesús, me dolió mucho, pero hoy decido perdonar a esa persona. Decido perdonar a esa mujer que me fue infiel. Decido perdonar a ese hombre que me fue infiel. A esa mujer que me quebrantó el corazón. A ese hombre que hizo mi vida a pedazos. Hoy decido perdonarlo. En el nombre de Jesús. No tengo la fuerza, Señor. No tengo la capacidad. Pero hoy decido perdonarlo. Decido perdonar a ese abusador que, siendo yo un niño o una niña, me tocó, me violentó, que dañó mi inocencia. Hoy decido perdonarte en el nombre de Jesús. Y ahora quisiera pedirle que levantara sus manos, porque vamos a pedirle a Dios que nos dé lo que no recibimos. Tal vez no tuviste un papá que te abrazó. Tal vez no tuviste un papá que te sentó en las piernas. Tal vez no tuviste un papá que te diera besos, picos. Tal vez tenías un papá que simplemente sacaba la correa y te daba palo. O tal vez tuviste una mamá que era con la chancleta todo el día, con insultos, con gritos. Tal vez tuviste hermanos que abusaban de su fuerza. Tal vez tu propio hermano abusó de ti, tu hermana. Tal vez en el colegio no recibiste lo que necesitabas. Pero Dios está en esta mañana para enseñarnos. Y yo te pido, Padre, papá, yo te pido en el nombre de Jesús que me des amor. Enséñame a amar como tú me amas, porque tú eres un papá bueno. Yo decido hoy renovar mi idea acerca de ti. Y te veo como un papá bueno y recibo de ti lo bueno. Y te pido ahora que me bautices con tu amor. Bautízame con amor para yo aprender a amar a mi esposa, a mis hijos, a mi esposo, para aprender a amar a las personas que me rodean. Te pido que me bautices con paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Enséñame a ser un buen esposo, Señor. Enséñame a ser un buen hijo. Que mis papás se hayan equivocado, sí, pero enséñame a verlos con tu amor. Yo quiero ser un hijo ejemplar. Yo quiero ser un esposo ejemplar. No porque el legalismo lo diga, sino porque tu palabra lo dice. Y para mí tu palabra es una delicia.
Yo no quiero ser más el legalista que muestra cosas, pero por dentro siente unas completamente diferentes. Yo quiero honrar a mis papás porque tu palabra lo dice y porque yo lo disfruto. Yo quiero amar a mi esposa y a mis hijos porque tu palabra lo dice. Yo quiero respetar a mi esposo porque tu palabra lo dice. Y porque para mí es un placer cumplirla. Dame esa capacidad en esta mañana, Señor. Suple todas mis necesidades. El único que lo llena todo en la plenitud perfecta se llama Jesucristo. Y yo le voy a invitar a que juntos le pidamos: Señor, llena mis vacíos. No recibí alabanza, no recibí importancia en mi casa, no sentía mi casa como un lugar seguro, no fui disciplinado, pero hoy lo recibo de ti, porque tú eres el papá que me ama. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Y solo abrázalo a Él, porque su amor es grande, su amor es incomparable, y vamos a sentir ese amor hoy. Y yo te voy a pedir de manera muy especial que abraces a una persona, pero que no sea de tu familia. Vas a buscar a otra persona, delante, al lado, abrace a otra persona, porque usted le va a demostrar a través de ese abrazo. Sus manos sanan el amor, puede ser de un papá, de un hijo. Que nadie se quede sin estrecharle el brazo a alguien o el hombro a alguien. Tal vez esa persona necesita el abrazo de un hijo. Dígale: Señor, úsame como hijo. Señor, úsame como papá, como hermano. Y pídale al Espíritu Santo que esas manos sean usadas para transmitir sanidad. Sánanos, Señor. Sánanos, Señor. Que estas manos traigan sanidad. Y declare sanidad. Que usted diga: tú eres sano. Por la llaga de Cristo eres sano. Sano del dolor. Sano del resentimiento. Sano eres en el nombre de Jesús. Tu amor es tan grande. Declárelo sobre él. No lo suelte. Es fuego que consume. No lo suelte. Abrácelo. Cante con esa persona esta canción. Y no hay nada que nos pueda separar. Así es en el cielo, papá. Tu amor es suficiente. Y tu perdón infinito. Declara ese perdón. Que Jesús, incontenible es tu amor es tan grande. Es fuego que consume. Nos pueda separar. Tu amor es suficiente y tu perdón infinito. Que Jesús, incontenible es tu Usa estas manos, Señor, para expresar tu amor.
declaro sanidad física, declaro sanidad del alma, de sus pensamientos, de sus emociones, de su voluntad. Porque amado, yo deseo que seas prosperado y que goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Declaro sobre ti prosperidad espiritual en el nombre de Jesús.